Castellanos de Moriscos, el podcast, capítulo 84, una historia de desamor. ¿De desamor? Sí, de desamortización. ¡Ja! Buen despiste. Habrá quien reproducirá este podcast cuando lea el título, en busca de algún cotilleo histórico romántico, pero no, vamos a hablar de otro tipo de amor, hacia los bienes y el dinero. En primer lugar, os recordamos qué periodo de la historia de nuestro pueblo venimos analizando durante estas últimas entregas, el primer tercio del siglo XIX, en el marco de la Guerra de la Independencia, la Constitución de Cádiz, el trienio liberal, hasta la década ominosa. Imprescindible, por tanto, introducir el tema de la desamortización. Pero, ¿qué es eso? Se trató de un largo proceso iniciado en 1798 que consistió, a muy grandes rasgos, en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían vender ni hipotecar por encontrarse en poder de las llamadas manos muertas, es decir, la Iglesia Católica y las tierras comunales de los municipios. Concretamente, el rey Carlos IV mandó por decreto y con el respaldo del Vaticano enajenar todos los bienes pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión, de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos, todos ellos incluidos en la clasificación de bienes del clero. El hecho de dejar libre estas fincas se basó en tres motivos. El primero y principal, la necesidad del Estado de obtener dinero para, entre otras cosas, sufragar los gastos de las guerras. El segundo, el deseo de los labradores de tener tierras en propiedad para poder trabajarlas. Y por último, el abandono y por ende poca rentabilidad de dichas fincas. El proceso era el siguiente. El Estado se incautaba de las fincas, las tasaba. Se anunciaba una fecha para subastarlas, en lotes o de forma unitaria, en una cantidad de salida. Vulgarmente anunciado por pregones y carteles, se decía: salen puestas en una cantidad X de reales. En el día señalado tenía lugar la venta judicial, en la cabecera del partido por el alcalde mayor, admitiéndose ofertas por las tierras hasta ser adjudicadas al mejor postor, lo que era conocido como remate. Bien, pues, hecha esta introducción, veamos qué ocurrió en nuestro pueblo. La primera desamortización de Castellanos de Moriscos, y decimos primera porque hubo 4 a lo largo de 51 años, tuvo lugar en 1806. Y de esta primera se han encontrado un total de 16 ventas judiciales de fincas desamortizadas. Os contamos como ejemplo los detalles de una de estas ventas. Un lote de tierras que pertenecieron a la ilustre cofradía de los Caballeros 24 de Salamanca, una congregación religiosa en aquel momento de las más aristocráticas y selectas de la ciudad. La escritura fue otorgada ante Bernardo Gómez, escribano de número de ella, en 12 de marzo de 1806. Se remataron en la cantidad de 7.100 reales y el conjunto de la venta lo constituían las siguientes tierras. Una tierra al sitio de los Arenales de 5 cuartas, de tercera calidad, que linda con tierra del Cristo de las Batallas. Otra tierra al camino de Santa Lucía, de 5 cuartas, de tercera calidad. Otra tierra a las Regueras, de 3 cuartas, de primera calidad. Y otra tierra al Sendero de los Burros, hace 3 cuartas, de segunda calidad y linda con tierra de los Jerónimos y con tierra de la Universidad de Salamanca. El resto de ventas que podéis ver en el cuadro resumen que aparece en pantalla muestra cómo se desamortizaron tierras del Hospital General de Salamanca, del Seminario de Carvajal o de la Casa de la Aprobación,
un edificio situado en la Ronda Santi Spíritus, que desde 1648 acogía a las prostitutas desahuciadas de la Casa de Mancebía. De un par de compradores conocemos su identidad: José García de la Cruz, un abogado de Salamanca que aprovechó esta oportunidad para hacer un notable capital. Otro abogado, Fabián Sánchez de la Fuente, que regentaba una academia en la ciudad donde impartía prácticas de simulación de procesos a juristas bachilleres. O José Lumeras, un burgués ponferradino comercial de cera. El resto fueron labradores vecinos de nuestro pueblo. Por supuesto, no se vendieron todas las propiedades afectadas por esta primera desamortización, porque el proceso era muy largo y se interrumpió con la llegada de la Guerra de la Independencia. De esa guerra hemos hablado largo y tendido, y aún así quedan cosas por contar. Pero llega 1820 y el trienio liberal, y es el año donde arranca el primer libro de sesiones del ayuntamiento, que no deja de asombrarnos. Por ejemplo, nos ha dejado un testimonio imperdible de una de las consecuencias de la Revolución de 1820. Una partida de gasto nos dice: 2 reales de convidar a una cuartilla de vino a los repartidores, es decir, los peritos recaudadores, para pagar los 80 millones de francos. Uno lee 80 millones y piensa: Dios mío, ¿qué fue lo que rompimos? Pero no. Hace referencia a la deuda pública de España, que reconoció tener a nombre y a favor del Real Tesoro de Francia, por la, entre comillas, excursión de los 100.000 hijos de San Luis, el ejército que vino a ayudar a Fernando VII a restablecer sus poderes absolutos. Si bien los galos calculaban que la intervención y posterior ocupación militar de España les había costado unos 270 millones de francos, que era lo que nos pedían, algo más de 1.000 millones de reales. ¡Hala! Y luego nos dicen lo bien que nos caen los franceses. Hacía menos de 10 años que nos habían arrasado y ahora a poner dinero. Dinero, dinero, poderoso caballero. Ante tal panorama, el gobierno decretó una segunda desamortización de fincas eclesiásticas. Pero esta vez en Castellanos de Moriscos la incautación estatal tuvo poca importancia. Se pusieron en venta bienes que no se habían acabado de desamortizar en la primera fase, especialmente de los conventos de los dominicos y los jerónimos de Salamanca. Sin embargo, también es cierto que muchas ventas de bienes fueron anuladas posteriormente durante la década ominosa, por cuya causa no se encuentran fácilmente los documentos. De esto también queda testimonio en el librito cuando leemos: en el día 21 de noviembre, en el concejo que se celebró, se volvió a rectificar por segunda vez el boletín por el cual se anuncia que vuelvan a sus anteriores dueños las propiedades que se vendieron en el tiempo de la Guerra de la Independencia. Y si en todo el resto de este mes no se reclama, se formarán providencias. Providencias, es decir, resolución judicial, que no la providencia. Esa es la que ampara este programa. Por eso volveremos en 7 días, Dios mediante, para seguir dando guerra en Castellanos de Moriscos, el podcast. Hasta la próxima semana.